¿Cómo están todos? Estamos dando inicio a un nuevo capítulo de Umbrales por las pantallas de Canal 9 Bio Bio Televisión y todo el holding de Radio Bio Bio. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy especial, muy complejo también, porque hace un par de semanas atrás se dio a conocer la noticia de que en nuestro país se quiere crear la primera iglesia satanista que tiene relación directamente con el culto al diablo. En nuestro país también existe la libertad de culto. En base a esto también se generó esta iglesia y con esto también queremos dar pie a este debate para conversar acerca de este tema, de esta iglesia satanista, de la libertad de culto y de las sectas también en nuestro país. Vamos a hablar con nuestro amigo Boris Briones. ¿Cómo estás, Boris? Hola, bien, gracias por la invitación. Mira, muchas gracias también por participar de nuestro programa y hablar acerca de este tema que está generando mucho revuelo también en las noticias, en la gente también, porque sabemos que en nuestro país existen muchas religiones. Está la religión evangélica, la religión católica, los testigos de Jehová. Y es por lo mismo, porque en nuestro país tenemos una libertad de culto que permite la creación de diversas creencias y de diversas religiones. ¿No es así, Boris? Nosotros en Chile tenemos libertad de culto, no así un Estado laico, que son cosas totalmente distintas. En Chile por lo menos tenemos una separación iglesia-Estado desde la Constitución de 1925, que comenzó un poco este tema a zanjarse antes, en el siglo XIX, particularmente con la cuestión del sacristán, que vio enfrentada a la justicia civil con la justicia eclesiástica. Esto termina por materializar esta separación iglesia-Estado en la Constitución del 25, y esa misma dinámica permeó la Constitución que tenemos actualmente, desde el 80 hasta ahora. Si bien se han presentado proyectos de ley para que diga en la Constitución derechamente Chile es un Estado laico, y también en el primer proyecto constitucional decía eso mismo la propuesta, pero eso no ha avanzado, digamos, la discusión que está en el Congreso quedó prácticamente dormida, y por lo cual tenemos hoy en día una separación iglesia-Estado, pero no está garantizado un Estado laico. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Bueno, hay libertad de culto, es decir, cualquier grupo de personas que tenga o pertenezca a una religión o a una creencia determinada tiene la total libertad y goza de los plenos derechos jurídicos para poder constituirse y obtener una personalidad jurídica, reuniendo una serie de requisitos, mientras su creencia que profesan no atente contra la moral, las buenas costumbres y los derechos y principios fundamentales en Chile, y además, por supuesto, garantizando el respeto a todas las leyes. Entonces, en definitiva, nosotros o cualquier persona podría agruparse y crear una religión y obtener una personalidad jurídica para operar legalmente dentro del territorio nacional, como lo hacen la mayoría de las confesiones religiosas que hoy en día están presentes en Chile, porque prácticamente todas están legalizadas. No obstante, es distinto a ser un Estado laico. O sea, eso es otro tema. Pero Boris, en este caso, de acuerdo a lo que tú estás mencionando ahora, ¿podría generarse en nuestro país una iglesia de culto, una iglesia satanista en definitiva? La agrupación de satanistas en Chile, que está presente en distintos lugares del mundo y en América Latina y que surge en Estados Unidos, tiene todos los requisitos o reúne todos los requisitos para poder constituirse como una religión oficial en nuestro territorio nacional. De hecho, ellos no deberían tener ningún problema legal, y en el caso de que los tuvieran, ellos eventualmente podrían presentar un recurso de protección, ya que no existiría esta igualdad ante la ley, a pesar de que cierto sector en el Congreso ya pidió y requirió ante los organismos pertinentes que se enviaran todos los documentos con los cuales la agrupación de satanistas está buscando su constitución legal. Pero desde un punto de vista jurídico no deberían tener ningún problema, ya que, como ellos lo han señalado en varias entrevistas, incluso en Radio Bio Bio, ellos no realizan sacrificios rituales ni de animales ni de humanos,
no realizan incluso ningún tipo de acto discriminatorio o algo que atente contra los principios fundamentales de nuestra democracia. Entonces no deberían tener ningún problema, ya que se apegan al respeto irrestricto a los derechos humanos y a la legislación vigente. Lo que pasa es que obviamente si nosotros nos ponemos en el punto de partida que tiene el común de las personas al ver esta noticia, obviamente que suena muy fuerte decir un grupo de satanistas está buscando la legalización en Chile, y además cuando se acompaña de frases como que no se han podido legalizar en otros países de América Latina, que solamente cuentan con una legalización en Estados Unidos y en algunos otros países de Europa, entre ellos España, donde están reconocidos como asociación religiosa, pero no como una religión oficial. Claro que genera cierto problema si nosotros escuchamos esas cosas, pero si nosotros profundizamos un poco en las raíces históricas del el satanismo que se está buscando legalizar acá en Chile, que es un satanismo que proviene del siglo pasado, en su creación en Estados Unidos por Anton LaVey, que es un satanismo laveyano que se llama, en ningún caso es un satanismo que haga magia negra, como se podría creer por el cine, o que realice un culto al demonio, sino que es una especie de culto a la sabiduría, también al individualismo y también de crítica a la religión. El satanismo lo que tiene mucho es crítica a las religiones formales, por eso se agrupa bajo el nombre satanismo. De hecho, lo que describe Anton LaVey, que va a ser el fundador de la Iglesia de Satán en Estados Unidos, es una crítica en términos históricos y filosóficos a las religiones establecidas, sobre todo a lo que es el cristianismo como base. Y de ahí surge todo lo que es el satanismo que nosotros estamos viendo. De hecho, en una entrevista que dieron en Radio Bio Bio los integrantes que se están buscando legalizar en nuestro país, ellos mencionaban qué es lo que hacen cuando se reúnen, que tiene que ver con discusiones de carácter literario, filosófico sobre algunas obras en cuestión, y que se utiliza la figura de Satán, y como dicen los propios satanistas hoy en día alrededor del mundo, y que decía la ley en general, no tiene que ver con que alguien hoy en día de los seguidores del templo de Satán pueda creer en la figura de Satán como un ser antropomorfo con pezuñas y todo eso, sino que ellos obviamente toman esta figura como algo paradigmático a la vez y que es provocativo. Eso es lo que tiene el satanismo, busca provocar. Y dentro de eso pues, aparece esta constitución aquí en Chile, que por eso ha sido bastante polémica y que desde el punto de vista práctico ha logrado lo que buscan los satanistas, que es este llamado de atención y abrirse al debate público sobre el papel de la religión en la sociedad civil en general. Ese es el tema de fondo. Claro que sí, porque, a ver, esto pone un tema en la palestra, que es un tema muy importante, que habla acerca de las distintas religiones y las distintas creencias de las personas, pero más allá de eso, ¿cuáles serían quizás las implicancias sociales que traería la creación de esta iglesia en nuestro país? Porque, ¿por qué crearla ahora y no crearla hace mucho más tiempo? ¿Cuáles serían quizás esas implicancias ahora en nuestros tiempos? ¿Por qué aquí llegamos a la discusión sobre el Estado laico? ¿Por qué en Chile no hay un Estado laico? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué es tan importante fortalecer no solo la separación de Iglesia y Estado, sino que un Estado laico? Hoy en día en Chile, como no existe un Estado laico, el Serviu, que está en todas las regiones, lo que hace es, tiene la capacidad para poder entregar en comodato o entregar títulos de dominio sobre terrenos que son del fisco para las distintas confesiones religiosas. Y eso se puede hacer porque no es un Estado laico. Entonces, cuando nosotros vemos que, por ejemplo, en la región del Biobío se entrega a una iglesia pentecostal un terreno que estaba evaluado, no sé, en 100 millones de pesos y lo adquieren, lo toman para sí los integrantes de esta iglesia para poder establecer un templo en ese lugar. Y además, el lugar, independiente de cómo haya sido, ya sea cedido por el Servio, a través del Estado o haya sido adquirido, etcétera, cuando se constituye la figura legal de la personalidad jurídica donde se instala el templo de adoración de una determinada religión, sea cual sea esa religión, ese lugar, de acuerdo a nuestra constitución vigente, queda exento de pagar contribuciones. Entonces hay ciertos beneficios tributarios, en definitiva, para todos los que se conforman como una religión oficial. Entonces cualquier persona hoy en día puede decir, ¿por qué hay ciertas religiones, ciertas creencias en el país
que tienen estos beneficios tributarios, que pueden acogerse a la facilidad de que se les entregue un terreno, y hay agrupaciones culturales o ONGs que de pronto dicen nosotros no tenemos ningún lugar donde poder realizar nuestras actividades, pero se les entrega un lugar a una religión para que puedan congregarse en ese lugar, un lugar que es del Estado. En definitiva, entonces, cualquier persona que quiera crear una religión puede acceder a estos mismos beneficios que existen y de la mano también acceder a recursos mediante distintos proyectos que se presenten en el gobierno regional de su respectiva región donde residan, donde se constituyan. Entonces, obviamente, y a través también de la municipalidad, mediante lo que se llaman oficinas municipales de asuntos religiosos, que las distintas municipalidades del país, al alero de las alcaldías, han ido creando estos organismos para ver la relación del municipio con las distintas organizaciones religiosas. Entonces, ellos pueden postular proyectos y las oficinas municipales de asuntos religiosos pueden, mediante aprobación del consejo en muchos casos, entregar recursos para realizar determinadas actividades. Y también tenemos a nivel país una organización que se llama la ONAR, que es la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, que ve la relación, y que está al alero de la Secretaría General de la Presidencia, ve la relación del gobierno de turno con las distintas confesiones religiosas que hay en el país. Entonces, en la práctica, si los satanistas que están buscando su legalización llegan a buen puerto con esta iniciativa jurídica, ellos, en definitiva, el día de mañana podrían solicitar al Servius se les otorgue un terreno en particular que sea del Estado para poder instalar su templo. También pueden postular a proyectos dentro del área o del ámbito de ejecución de sus capacidades, de acuerdo al acta constitutiva que tengan, y también pueden sentarse en la mesa de la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos para reuniones con autoridades de gobierno en igualdad de condiciones, así como se sienta en ciertas ocasiones el arzobispo de Santiago y los distintos pastores, por ejemplo, luteranos, pentecostales, metodistas, etcétera, un rabino, alguien de los testigos de Jehová, personas de la fe bahá'í, que está, el bajaísmo también está en Santiago, tiene su templo. Entonces, que ellos, siempre que se hacen actividades interreligiosas o de diálogo ecuménico, los satanistas estarían en igualdad de condiciones legales de sentarse en la mesa con el resto de personas que son líderes de distintas religiones y participar del aparato público, del aparato estatal y de diálogo con el gobierno que exista de turno. Y eso es muy peligroso también, ya que tocas el tema de las sectas en nuestro país, porque han existido distintos tipos de sectas. Mira, yo tengo por acá un par que se crearon acá en Chile. Está el caso de Antares de la Luz, que fue un caso mediático muy importante dentro de lo que son las sectas, que conllevó también el crimen de un bebé. Fue hace un par de años atrás. Está la Orden del Templo Solar, está Misión Rama, que son sectas también que buscan el contacto con seres de otros planetas. Entonces, estamos llenos quizás de agrupaciones que quieren en algún punto formar alguna agrupación, llamémoslo así. Chile, ¿por qué está tan abierto a recibir este tipo de convocatoria, llamémoslo así, de estas personas que, si alguien quiere formar una agrupación, no sé, de adoradores de los extraterrestres, pueden hacerlo? ¿Por qué es tan fácil crear este tipo de agrupaciones en nuestro país? Básicamente por el tema de la libertad de culto. En la época contemporánea se ha conceptualizado mucho la diferencia entre religión y secta, y tiene que ver con que ahora se llaman en realidad sectas destructivas a aquellas como la que mencionaba sobre la secta del fin del mundo, que era liderada por Ramón Castillo Gaete, conocido como Antares de la Luz, y que en realidad tienen una gran diferencia, por ejemplo, de otras corrientes de pensamiento, sistemas de creencias, en el hecho en que primero, las sectas como tales muy raramente van a buscar una legalización porque operan en clandestinidad. Entonces, era muy difícil, por ejemplo, en este caso de Antares de la Luz, donde evidentemente se ejercía un poder coercitivo sobre el resto de las personas y se buscaba aislar a las personas del mundo profano, llamémosle. Entonces, obviamente ellos no buscaban una legalización porque tampoco querían atraer más adeptos, sino que querían
pasar desapercibidos. De hecho, por eso se alejan de Santiago para esperar este supuesto fin del mundo en el año 2012 y terminan Claro. lamentablemente sacrificando un recién nacido. De hecho, desde este caso y otros casos anteriores que han sido también bastante connotados, tengo entendido que la Policía de Investigaciones tiene un área específica dedicada a las alertas sobre las posibles sectas que hay en nuestro país, la cual yo he solicitado a la Policía de Investigaciones, pero dice que no hay claridad, no hay un número exacto sobre cuántos son los grupos que podrían ser considerados sectarios. Y eso tiene básicamente que ver con el hecho de que tampoco hay una delimitación tan fina y meticulosa sobre lo que se entiende como secta o no. Por lo mismo, porque podría llamarse religión si es que tiene un mayor número de seguidores, pero el sistema de creencias es distinto. Ahora, lo que mencionabas, efectivamente, ¿por qué grupos de distinta índole pueden legalizarse? Porque, en definitiva, la ley permite que exista una libertad de culto siempre y cuando reúnan ciertos requisitos. Y aquí hay que hacer la distinción. Por ejemplo, el grupo de satanistas y luciferinos Chile que está buscando su legalización no son considerados una secta por varias razones. Primero, porque ellos trabajan públicamente, nunca han ocultado quiénes son. Segundo, salvo porque utilizan sobrenombres para resguardar su identidad en el ambiente público, producto de los ataques que podrían sufrir y Claro. que en otros países varias personas han sufrido. Segundo, el tema relacionado con eh, no hay, por ejemplo, un ejercicio coercitivo de las personas que ingresan. La persona que ingresa puede salir en cualquier momento. Entonces no es como ocurre, por ejemplo, en otros círculos donde ocurrió, por ejemplo, el mismo tema de Antares de la Luz, donde salir es imposible porque las personas se encuentran en cierta medida alienadas por el líder carismático, que esa es la otra figura importante de las sectas. Un liderazgo que está, en general, recae sobre una persona que es el líder carismático que tiene características mesiánicas. Entonces se interpreta a sí mismo como un salvador o como una especie de persona que viene a liberar a otras y es seguido por un grupo determinado de fieles. Esto en general, en el satanismo que nosotros vemos en Chile, no reúne esa serie de requisitos para considerarse una secta, porque además, como lo mencionabas tú, en el caso de Antares de la Luz, había sacrificios animales y eso nunca fue una alerta para los seguidores. De hecho, ahora salió un documental hace poco que fue Sí, está en muy Netflix. bullado por lo mismo, ya que al parecer nadie nunca tuvo una alerta a pesar de que sacrificaban animales de manera constante y llegan hasta un sacrificio humano ritual, que es ya bastante grave y al parecer viene a ser el último sacrificio humano en la historia contemporánea de Chile. Entonces, estos, claro, son obviamente lo que llamaríamos hoy en día red flags sobre lo que es una secta y hay bastante trabajo sobre esto de una agrupación que se llama la Red Iberoamericana para el Estudio de las Sectas, que es una organización con base en España y que ha trabajado mucho sobre qué es lo que hacen las sectas o no. Otro de los temas que tuvo mucha importancia sobre el tema sectario en Chile fue la Iglesia de la Unificación, que o Secta Mun, que fue muy conocida hace unos años porque buscó también en Chile su legalización hace ya varios años atrás y que no lo logró. ¿Por qué no lo logró? Porque obviamente se le rechazó, ya que dentro de los principios lo que hace la secta es realizar castigo físico a las personas al momento de realizar matrimonios. Se le da, el hombre debe golpear a la mujer con una cosa de madera. Entonces, obviamente eso, se hace abiertamente en esta secta eh, surgida en Corea del Sur a mediados de 1950. Obviamente se sabía que se hacía esto y cuando se busca su legalización en Chile se dice en definitiva esto no reúne los requisitos para convertirse en una religión oficial porque es atentatoria contra la dignidad humana. Entonces, mientras no exista algo que sea atentatorio contra esa misma dignidad y contra el respeto a los derechos humanos, de hecho los satanistas en España, por ejemplo, y los mismos aquí en Chile, que son de la misma corriente, en su página ellos plantean el respeto a los derechos humanos, el respeto a la dignidad, el respeto y el papel preponderante de la mujer dentro de su religión, la igualdad de condiciones en cuanto a género, la libertad también de pensamiento y obviamente tienen también algunos otros temas que podrían ser considerados negativos, por ejemplo, una fuerte creencia en el darwinismo social que ha sido ampliamente debatido por la ciencia y que ellos también tienen una visión, se plantea en sus textos doctrinales una visión individualista en el cual el individuo tiene que primero ver por sobre sí mismo frente a lo colectivo. Entonces, claro, también como crítica a lo que plantea el cristianismo de en realidad primero
ver por los otros y siempre poner la otra mejilla. Estas serían como las grandes diferencias. Pero es un tema que es muy interesante lo que preguntabas tú respecto por qué hoy en día las personas en nuestro país en general buscan otras espiritualidades nuevas, etcétera. ¿Por qué se recurre también a veces a terminar en sectas, como veíamos, de carácter destructivo? ¿Por qué hay un fenómeno? Porque se acrecenta lo que se está estudiando en los últimos 10 años, que es la secularización de la sociedad, donde las personas dejan de ser religiosas o de asistir regularmente a sus templos religiosos, las nuevas generaciones, y se convierten a lo que en definitiva no sería un ateísmo, sino que a vivir su religión de una manera muy particular y a interpretarla también de una manera particular y eventualmente a adaptar un nuevo sistema de creencia. Entonces, esto se torna en lo que nosotros llamamos en la historia de las religiones sincretismo religioso, en el cual se adquieren muchos elementos de distintas religiones y se comienza una amalgama que se torna en una nueva creencia y surgen distintas creencias. De hecho, nadie podría decir hoy en día en el mundo cuántas religiones hay, ni tampoco Claro. exactamente en qué se diferencian estos nuevos movimientos que todavía no se llaman religión de lo que sería una religión formal, porque tampoco académicamente eso está como zanjado todavía. Claro, porque, a ver, recordemos que, como decías tú, existen muchas religiones en nuestro país. A ver, acá en el sur de Chile hay muchas iglesias evangélicas, pentecostales, iglesias católicas, testigos de Jehová. Y a mucha gente que nos ve les consta que rondan por las calles, predican también en las plazas. Pero ¿qué pasaría ahora? Porque hay mucha gente que dice, yo me pongo quizás en la cabeza de las personas que nos ven, pues sabemos que hay muchas personas adultas que ven nuestro programa que piensan que quizás esto es un acto del fin de los tiempos. Que es como cuando se pone a llover o está a punto de llover, la gente sale afuera y porque está nublado sabe que va a llover. La gente adulta piensa que esto quizás es un signo de que algo está pasando en nuestra sociedad. ¿Cuál es tu opinión, Boris, con respecto a esto? Se estudia en una parte de la teología que se llama escatología en general, que tiene que ver con el estudio de todo este tema, cuando en general se suele creer que es algo de carácter apocalíptico, en el sentido no de revelador, sino que en el sentido de algo que es del fin de los tiempos o algo que siempre ha estado anunciado. Pero recordemos en la historia en general, no solo el cristianismo, sino que todas las religiones tienen una parte que habla de las realidades últimas, del fin de los tiempos en general. Y todas las personas en la historia, desde la prehistoria hasta nuestro presente, eh, han vivido su presente, su realidad, pensando que lo que ellos interpretan como ciertas señales son los fines de los tiempos. Entonces, no es algo que es un fenómeno solamente de nuestro tiempo. Ha ocurrido en muchos lugares. Lo más probable es que las personas que presenciaron los graves bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial o los lanzamientos de las bombas atómicas en Japón también hayan pensado que era el signo de los últimos tiempos, y siempre se han presentado distintas acciones humanas en general como que fueran cosas del fin de los tiempos, fenómenos atmosféricos, meteorológicos, etcétera. Pero en la práctica en general, ¿qué nosotros podríamos decir para las personas que están viendo en general? Que eventualmente en nuestro diario vivir hay otras agrupaciones que son mucho más peligrosas o que deberían generarnos mayor preocupación que un grupo de personas que en Santiago está buscando una legalización dentro de lo que es el satanismo. Primero por dos cosas. Yo sé que para las personas quizás que nos están viendo mayores, el concepto de Satán en general suena obviamente muy negativo, Claro, por muy fuerte, independiente muy de que sean potente, cristianos o muy no. potente. Ya decir Satán. Claro, para, para, para todos quienes hemos sido educados, independiente de que sean religiosos o no, todos en Occidente hemos sido educados bajo una misma lógica de un paraguas cristiano. Si, en todo nuestro continente es la religión mayoritaria y en el mundo también hasta este momento. Según los estudios de Pew Research Center en Estados Unidos, sí, de aquí al año 2050 el Islam va a superar al cristianismo y va a ser la religión mayoritaria en el mundo. Mira, Entonces, eso nos dice que el cristianismo va perdiendo adeptos también y que el Islam sabe cómo ganar esos otros adeptos. Pero para la gente que nos ve y que se pregunta en realidad, eventualmente el satanismo que busca legalizarse en Chile es una provocación a esto mismo, una provocación a la discusión, al diálogo, al pensamiento y a estar en la palestra pública.
casi como una ironía también, así como en Oceanía existe el pastafarismo, que es la religión del espagueti, que también se legalizó y que ellos creen o presentan su cosmovisión basada en un espagueti volador con unas albóndigas que vendría eventualmente a la Tierra. Pero ellos nacen como una parodia a la religión con la finalidad también de obtener los mismos beneficios que tienen las religiones en ese continente. Entonces, no es que nadie hoy en día esté asustado en esa zona de Oceanía pensando en que va a venir un dios volador del espagueti. No, pero ellos también lograron entrar en el debate público. Entonces, así mismo, obviamente, los satanistas, y para quienes tengan dudas en realidad, lo que pueden hacer es leer la Biblia de Satán, que está en amplias ediciones en castellano en internet, que es escrita por Anton LaVey en el más o menos en 1950, El creador de la iglesia. y que él habla sobre todo este tema y teoriza sobre los principios doctrinales de lo que es el satanismo, y él hace la distinción entre qué es la magia, qué es lo que hacen los satanistas, cómo se rinde el culto, y se distancia inmediatamente sobre lo que se suele creer por el cine. De hecho, en torno a la figura de LaVey hay mucha imagen popular sobre lo que puede ser. Han surgido muchos libros biográficos no autorizados al respecto, que hablan sobre su figura, porque hay una especie de mito popular respecto a quién era realmente. Pero bueno, hay otros libros también de carácter histórico que hablan sobre su figura, quién era, cómo fundó todo esto y las motivaciones también. Pero en general, yo diría que no debería ser de mayor preocupación, porque no es que van a estar realizando lo que nosotros conocemos como en el cine, estas misas negras con sacrificios rituales, adorando una cabeza, cortándole la garganta a una gallina, etcétera, sino que va por otro camino. No obstante, sí, como lo mencionaba anteriormente, hay otras agrupaciones eventualmente en nuestro diario vivir que pasan desapercibidas en el ámbito de lo que son las creencias, pero que en otros países han sido decretadas como sectas, particularmente Nueva Acrópolis, que en Francia tiene un decreto del Senado francés en el cual se habla de que Nueva Acrópolis sí es una secta, y que nosotros la vemos en todas las ciudades de nuestro país. Pero no obstante eso, hay testimonios incluso en Chile de personas que le ha costado mucho salir de Nueva Acrópolis y que han hablado públicamente respecto sobre las distintas situaciones que han vivido ahí, también ejerciendo un poder coercitivo y con la dificultad de poder ejercer libremente el derecho a salir de cualquier agrupación en la que cualquier persona puede ingresar. Entonces, eventualmente, que tenga el nombre de los satanistas hoy en día de satanistas y el luciferino Chile, obviamente suena muy fuerte, pero desde mi punto de vista, ese que suene fuerte tiene que ver con este ánimo de provocación. Eventualmente, si ellos se hubiesen buscado constituir bajo el nombre, por ejemplo, de Iglesia Sol y Luna, nunca hubiesen estado en los medios de comunicación, porque todas las semanas hay distintas confesiones religiosas, templos que se legalizan con distintos nombres que pasan inadvertidos. Pero obviamente esta provocación, si no, no se habría hablado en el Congreso de esto, no habría en medios de comunicación escrita, en televisión, hablando sobre este tema, en radio, y que ellos también han tenido protagonismo porque los han invitado a distintos programas para hablar sobre este tema, y también ha aumentado su grupo de seguidores en redes sociales. Entonces obviamente tiene también un trasfondo incluso un poco Publicitario, marquetero incluso. sobre generar esta polémica que, como te digo, no se hubiese generado si tal vez le colocaban otro nombre. Claro, mira, yo creo, Boris, que tienes mucha razón en todo lo que has dicho. Has dado incluso datos muy certeros, porque, como bien decías, esto tiene relación también con un aspecto publicitario con respecto a la creación de esta iglesia satanista, porque existen de verdad agrupaciones que pueden ser muy peligrosas y que están rondando hace mucho tiempo en nuestro país con otro nombre. Ellos derechamente se promocionan como una iglesia satanista, pero yo creo que el punto clave acá es la creación de esta iglesia y el miedo que tienen las personas en cómo puede influir también en el resto. Porque convengamos que ahora la inmediatez de las redes sociales, la internet, toda la información la tienes de inmediato, y los jóvenes son muy influenciables en este tipo de cosas, y algunas veces por moda básicamente asisten y participan
de actividades o de pruebas incluso en internet, que algunas veces pueden ser muy tontas, pero las hacen igualmente. Y ahora yo creo que mucha gente que está viendo este capítulo de Umbrales, y por eso quisimos tocar este tema, tiene el mismo temor, quizás no por ellos, quizás por sus hijos, a la creación de esto y cómo quizás se vaya masificando desde Santiago a otras regiones, comunas de nuestro país, ¿cierto? Tiene que ver con varias cosas, sobre todo, como mencionas, en la era en la que estamos, que eventualmente la era de la información, pero nosotros tenemos tanta información, constantemente recibimos tantos estímulos en las redes. TikTok es muy rápido, Instagram también, entonces todo estamos acostumbrados a la inmediatez. Y eso mismo genera muchas dosis o microdosis de información errónea, información falsa, estos retos virales que han terminado muchas veces mal en distintos lugares del mundo. Y ahí está el tema de cómo nosotros podemos realizar ciertas acciones, por muy mínimas que sean, para educar a la población y sobre todo a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes, respecto a cuáles son las precauciones que deben tener. Es decir, cada persona debe en su núcleo poder enseñar, es decir, por qué los niños cada vez más pequeños tienen acceso a las redes o a Internet, sin supervisión de un adulto, por ejemplo, que es un tema no menor porque circula cada cosa en TikTok. Por ejemplo, a mí me sale mucho, yo utilizo TikTok para algunas cosas de divulgación histórica y salen de repente muchas falsedades relacionadas con temas históricos que están ampliamente zanjados ya por todo el mundo. Entonces, y lo peor es que se comparte y se viraliza rápidamente como si fuera una verdad. Por el problema de que hay tanta información que la gente se cree cualquier cosa que sea rápida y medianamente atractiva. Claro, Ocurre claro. en todas las redes en general y cada vez es más frecuente. Por lo mismo, yo creo que es un fenómeno que está quedándose en nuestro país y que tiene que ver también con las raíces de la educación, o con el fracaso en general histórico educativo que estamos teniendo en nuestro país en distintos aspectos. Tenemos, yo lo veo en la universidad, obviamente, estudiantes que llegan a la universidad con una muy mala base en aspectos literarios, históricos, filosóficos, con cosas que uno diría existen en los planes curriculares y ya han sido ampliamente estudiados, pero al parecer no han sido vistos con la profundidad que se requiere, temas que uno podría decir zanjados, como por ejemplo la independencia de nuestro país. Hay personas que están en la universidad que todavía tienen dudas sobre las fechas de la independencia, cuándo ocurre, o por ejemplo los nombres de las personas que participaron en la independencia de nuestro país. Pero yo siempre pregunto en clases, díganme algunos datos, por ejemplo, hoy en día, qué proyectos esta semana se discuten en el Congreso. Nadie me dice nada, pero yo pregunto a los nuevos integrantes de reality y todo el mundo sabe. Entonces, también tiene que ver con los Claro, intereses que tienen las personas. claro, Los estudiantes claro. se ríen igual con lo mismo, porque ellos mismos se ríen y dicen, sabemos en realidad quiénes son las personas del reality o los eliminados, etcétera, pero no saben qué ocurre en nuestro país. Y tiene que ver con lo que planteaba también Huxley en un libro que se llama Un mundo feliz, respecto a que vamos a tener, él decía, en una sociedad distópica del futuro, vamos a tener tanta información banal, que lo que ya farándula, deporte u otros temas que son irrelevantes, que las personas voluntariamente no van a querer eh, informarse sobre los temas de fondo, los temas que son realmente importantes. Y al parecer nos encontramos en eso, frente a lo que podía plantear Orwell en su idea de que en realidad íbamos a estar en una especie de De gran Gran hermano Hermano. permanente, donde vamos a ser vigilados constantemente, sino que al final hay tanta información que lo de fondo, informarnos de verdad, parece no importar. Entonces ahí nosotros lo que tenemos que hacer en general es buscar siempre, lo que yo recomiendo, fuentes confiables. Es decir, Eso es. no solamente que nosotros vamos a entrar a Wikipedia, a ver un TikTok, si nosotros, por ejemplo, vemos, es decir, ¿qué dicen, por ejemplo, sobre en el caso de las religiones, por ejemplo, sobre el satanismo? ¿Es verdad lo que se dice? Buscamos ahí, no aparecen unas páginas, pero busquemos fuentes confiables. ¿Cómo saber cuáles son las fuentes confiables? Bueno, en el mundo universitario, académico en general, hay ciertas normativas, cuáles son los buscadores más confiables como Google Scholar, etcétera, pero sin la necesidad de siempre ver que la documentación que vemos esté. Eso es muy importante, que tenga un autor o que sea una editorial de algún periódico, algo que sea más o menos verificable. Y lo otro es que nosotros siempre tenemos que tratar de, por ejemplo, preguntar a otras personas que eventualmente saben. Hay personas algún profesor, algún familiar, alguien que podría manejar un tema
e indagar con eso. Y si no, nosotros siempre podemos acceder a libros. Hay enciclopedias que hoy en día están prácticamente obsoletas pero siempre en la casa con distintos temas, las grandes enciclopedias que nuestros padres compraban y que tenían esas colecciones en la casa, que tienen general, pero válida y verificable porque fueron escritas en tiempo por en su momento por personas muy eruditas dedicadas a sus campos de investigación y son fuentes muy confiables, por lo menos para lo genérico. Entonces ahora Wikipedia se puede modificar de una manera tan rápida que es muy difícil. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una duda, eventualmente para nosotros también es muy desconocido el hinduismo en Chile, ¿eh? A pesar de que hay algunas agrupaciones, para nosotros el hinduismo o de pronto ver esta deidad con cabeza de elefante, Ganesh, que nosotros podríamos decir cómo eso podría ser un dios o una deidad de alguien, nos parecería en Occidente una locura. Pero si nosotros investigamos la historia sobre cómo se conforma el hinduismo y entendemos que también es una religión mucho más antigua que el cristianismo, y comenzamos a indagar y nos damos cuenta que en realidad el sistema de creencias, que puede ser en el caso del hinduismo monoteísta o politeísta, tiene mucho sentido para ellos y tal vez encontramos más coincidencias con ellos, si es que nosotros somos cristianos o de alguna otra religión, más coincidencias que diferencias. Y eso nos ayuda también en el convivir con otras personas, en el diario vivir cuando nos encontramos con personas diferentes, sobre todo considerando que estamos, siempre digo, en un mundo globalizado, donde ahora eventualmente nos parecen extrañas ciertas cosas, pero ¿qué pasa el día de mañana cuando en el colegio los niños tengan, por ejemplo, compañeros que son musulmanes o mujeres que vemos que utilizan velo o burka? Eso puede ser motivo de burla, de bullying, pero si nosotros estamos más habituados eventualmente y entendemos el contexto en el cual surgen esas prácticas, también vamos a entender que hay que respetar al otro, por muy distinto que sea, siempre y cuando también se respeten todas las libertades que existen dentro del marco de lo que nosotros tenemos en Chile, que es un Estado de Derecho, con las libertades que tenemos de creer todas las personas en lo que se nos ocurra, siempre y cuando se respeten las libertades, toda la dignidad. No, mi creencia particular no atenta contra otras personas, no busca atacar a minorías, destruir a ciertos grupos humanos. Podemos, aunque no creamos lo mismo, compartir una mesa actualmente, no habría problemas. Eso es a lo que deberíamos más o menos apuntar en Chile, pero además nosotros estamos viviendo niveles de violencia, con lo que tú mencionabas sobre redes sociales, Claro. niveles de violencia muy elevados. Por ejemplo, en este mismo tema del satanismo que estamos conversando, cuando salió una publicación en Radio Bio Bio el otro día, porque yo el año pasado, tribunal de tesis doctoral, evaluando una idea del satanismo en España. Y yo comenté como algunas cosas del satanismo, hubo mucha gente a atacarme, yo estuve como recibiendo amenazas de que el gobierno, ni siquiera yo estaba viendo el satanismo, solamente estaba comentando históricamente en qué se basaba. Pero claro, entonces hay niveles de violencia gratuita en las redes sociales hoy en día, que lamentablemente tenemos que pensar que los niños y las niñas también sufren esa violencia. Boris, dentro de todo lo que hemos conversado el día de hoy de esta iglesia satanista que ya está a puertas quizás de conformarse y establecerse acá en nuestro país, ¿cuál sería la gran conclusión que nos deja todo esto, esta conformación de la iglesia satanista? ¿Qué le podríamos decir a la gente que nos está viendo ahora por las pantallas de Canal 9 Bio Bio TV? ¿Qué le podríamos dejar a ellos? Lo primero es que hay que entender que Chile no es un Estado laico, a pesar de que nos quieran repetir eso, Chile no es un Estado laico. En Chile hay separación iglesia-Estado. Las religiones participan del aparato público, como también lo podrían hacer en un Estado laico, pero en Chile tienen incidencia. Ese es el mayor problema. Las religiones, o lo que llamaríamos la religión, tiene incidencia en la elaboración de políticas públicas, lo queramos o no. Cuando se discuten temas que son los llamados temas valóricos en Chile, que en otros países se llaman temas de salud pública, acá se les considera temas valóricos, la religión incide porque hay diputados, hay congresistas que pertenecen a ciertas religiones de carácter fundamentalista y que no transan. Y ese es el problema. El fundamentalismo debería preocuparnos, no las religiones que se promuevan en el espacio público en general y que dialoguen con otras religiones y que dialoguen con el gobierno. Lo que a nosotros debería preocuparnos es que si los satanistas que están buscando legalizarse en Chile son fundamentalistas, el fundamentalismo debería preocuparnos independiente de
la religión que provenga, porque todo fundamentalismo es extremo y es preocupante porque hemos visto en toda la historia lo que ha pasado con los distintos fundamentalismos religiosos y no religiosos. Entonces, ese es el primer tema. Lo segundo es que nosotros eventualmente podríamos conocer, o sea, en algún momento a resolver este tema, el organismo corresponde para ver si se aprueba de que se constituye o no. Nosotros podríamos ver eventualmente el acta de constitución y lo que se llamarían los estatutos de esta iglesia satanista y ver qué es lo que dice ahí. Segundo, nosotros lo que podemos hacer, porque yo lo conversé con una persona de la agrupación de satanistas de España que le pregunté si sabía hace unos días son de la misma corriente que ellos. Lo que podemos hacer nosotros es buscar en Google Satanistas España y lo primero que hacer es la Satanistas de España tiene en su página tiene un área de preguntas frecuentes de lo que hacen y qué es lo que no hacen. Y por ejemplo, ahí ellos dicen, ¿buscamos que todas las personas se conviertan en satanistas? No. ¿Buscamos enseñar el satanismo en escuelas? No. ¿Buscamos ganar más adeptos? No. Entonces ellos dicen que se respeta la libertad de culto y dice, queremos que te conviertas, queremos que te... No. Y ahí explican qué es lo que hace y cuáles son los principios y lo que promueven para saber y estar bien informados. Y lo segundo es a las personas que se queden tranquilas en definitiva, el hecho de que en la práctica, como lo mencionábamos antes, lo único que van a poder hacer es acceder al mismo nivel que otras religiones y poder participar del debate. Entonces, yo creo que el mayor problema se presentaría ahí desde un punto de vista folclórico casi o paradigmático. Si nosotros nos pensamos el día de mañana cuando se realiza este Te Deum ecuménico, donde se invita a representantes de distintas religiones, y tenemos ahí eventualmente un obispo evangélico o el arzobispo sentados reunidos con el presidente de la República, ministro, y podría estar Santiago sentado al lado del el presidente o el líder de la agrupación de satanistas de Chile. Eso sería, o sea, legalmente se podría. Ahora ellos tal vez, si es que ellos asisten, podrían decir, no, nosotros no vamos a ir si es que asisten las personas del grupo satanista, pero si el gobierno decide no invitarlos, estaría faltando a esta propia libertad de culto. O si el día de mañana la agrupación de satanistas va a alguna municipalidad del país a realizar alguna gestión con la oficina municipal de asuntos religiosos y la persona que está en la oficina, como ocurre actualmente en distintos municipios del país, es un pastor evangélico y él se niega a recibirlos, estaría atentando también contra los derechos que tiene cualquier ciudadano de ser recibido por algún funcionario público. Entonces se generarían todos estos problemas que harían nuevamente más ruido. Si me lo preguntan a mí como historiador en general dedicado a estudiar religiones y todas esas cosas, en la práctica serían estos los mayores problemas. No habría que preocuparse porque vaya a existir brujería el día de mañana o que estén sacrificando conejos y haciendo magia negra. Eso no es la preocupación. Lo que sí debería preocuparnos, reitero, es el fundamentalismo y que se avance a un Estado laico. Un Estado laico no permitiría que se entreguen recursos de todos los chilenos para ciertas confesiones religiosas. Se acabarían los traspasos de terrenos del serbio a distintas entidades religiosas y sí existirían las instituciones para que se relacionen los gobiernos con las religiones, pero que todas las religiones estén en igualdad de condiciones. Si nosotros les preguntamos, por ejemplo, a las distintas personas que nos están viendo que son de otras religiones, como por ejemplo la fe Bahá'í o lo que mencionabas tú, los testigos de Jehová, u otras agrupaciones derivadas del protestantismo, ¿ellos consideran que están en igualdad de condiciones frente al catolicismo en Chile? ¿O por a tocar la puerta en la moneda, se les recibe o no se? Entonces la pregunta, incluso las religiones, sin los satánicos, buscando legales, las religiones que están en nuestro país, ¿se sienten que están en igualdad de condiciones frente a las grandes tradiciones religiosas en nuestro país, por ejemplo? O cuando opina, por ejemplo, alguien en alguna editorial de un diario importante de nuestro país y aparece alguien de la comunidad judía de Chile, algún rabino dando una columna de opinión, evangélico de alguna población de Boca Sur, ahí en región del Biobío, tiene la misma posibilidad de aparecer escribiendo una carta de opinión en un diario de circulación nacional, o cuando él la envía no se la publican, bien con el ejercicio del poder. Entonces, en definitiva,
Eso es. El primer llamado es a informarnos, Claro. a tener resguardo con todo y estar siempre atentos a los posibles fundamentalismos y no creer los discursos incendiarios. Ese sería el último posible consejo. Cuando salga algún diputado con algún discurso incendiario contra ciertos grupos minoritarios, religiosos, etcétera, y diciendo que va a acabar con tales, ponen en riesgo las tales tradiciones, etcétera, creer en absolutamente nada de eso y cuestionar en definitiva ese tipo de discursos generales, desviar la atención de otras cosas importantes y como tienen muy buena resonancia en el ámbito público, se quedan pegados en esos mismos temas sin importar los otros temas que a la ciudadanía le importan actualmente. Entonces, no creo que debería ser de mayor preocupación y sí la invitación en este caso de los satanistas es a averiguar sobre ellos, eventualmente comunicarse con ellos. Yo ni siquiera sé quiénes son actualmente, solamente he visto las noticias al respecto de quiénes son acá en Chile, pero a quienes se están buscando legalizar no los conozco. Conozco la historia del satanismo y todo eso, obviamente, y averiguar sobre la agrupación de satanistas de España para que ya tienen ellos una página para ver y aprender un poco qué es lo que hacen, pero también entender que lo que hemos visto en el cine es muchas veces ficción y tiene que ver con distintas cosas, no porque nosotros hayamos visto eventualmente Avengers, existe alguien que cuando se enoja se pone verde, no necesariamente tiene que ser así. Entonces todas las cosas que nosotros tenemos, ideas preconcebidas muchas veces por el ideal occidental literario, de ficción, del cine y también el cristianismo, no necesariamente es así para todos, pero como les digo, el principal problema serían los fundamentalismos en todo ámbito. Perfecto. Boris, estamos llegando al fin de este nuevo capítulo de Umbrales. El llamado es ese, el llamado es básicamente a estar informado, averiguar acerca de estas agrupaciones y también informarle sobre esto mismo a nuestros hijos, a nuestros conocidos y no quedarse primero con la información que sale en redes sociales o como bien decía Boris, en TikTok o en YouTube. Nosotros tenemos que indagar, descubrir de qué se trata esto y en base a eso nosotros quedarnos tranquilos. Pero eso es. Boris, te quiero agradecer por estar en nuestro nuevo capítulo de Umbrales hablando acerca de este apasionante tema, muy interesante, que sabemos que usted estaba necesitando quizás saber acerca de esto por todo lo que ya se sabe en las noticias, también en los portales de internet. Así que quiero agradecerte para que nos entregues esta información y también quizás hablar de otros temas en unos próximos capítulos, Boris, ¿te parece? Encantado siempre de poder colaborar y muchas gracias por la invitación y siempre disponible, así que para proyectos futuros ahí vamos a estar. Muchas gracias. Boris, a todos también ustedes que nos ven en casa, les agradecemos nuevamente estar sintonizando Umbrales y para ver si ustedes quieren indagar más, si quieren tener material exclusivo de nuestro programa, pueden visitar nuestro canal de YouTube, buscan Hugo Mazuela y ahí están todos nuestros capítulos, no solamente de Umbrales, sino de Película, así que todos ustedes está apareciendo en este momento en pantalla nuestro canal de YouTube. Boris, para la gente que quizás quiera saber más de ti, que quiera enviarte alguna pregunta, ¿cómo lo puede hacer? Sí, gracias. En realidad, mire, yo estoy en Instagram, es donde estoy casi siempre presente, compartiendo cosas de historia de las religiones y de historia en general, también de historia de América, que es lo que trabajo. Y en Instagram estoy como @BorisBriones, así muy sencillo. Y ahí me pueden encontrar cualquier consulta, duda que tengan o material que necesiten. También le digo para las personas que de pronto a veces me escriben. Personas que están en el colegio, que tienen algún trabajo, alguna tarea relacionada con historia de América, historia de las religiones o pueblos indígenas, que me escriban siempre con toda confianza, muy disponible para colaborar. Perfecto. Bueno, y ese es el llamado también a todos ustedes. Ahí está la Instagram de Boris. Y sin más, nos despedimos y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana con un nuevo episodio de Umbrales por las pantallas de Canal 9 Bio Bio TV y todo el holding de radio Bio Bio. Chao, chao. Nos vemos. Chao, Boris. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Chao, chao. Gracias.